Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú, donde vamos a analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que, como todos ustedes saben, se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, a través de todos los cables operadores a nivel de todo el país. En esta oportunidad, por razones de fuerza mayor, no está Luciano Reboredo, que nos acompaña todas las semanas, pero tenemos el enorme gusto de contar con Alberto Bayac, fundador de este programa ya hace algún tiempo, y el cual gentilmente va a venir a llevar adelante la secuencia de esta transmisión, comentando los asuntos más importantes ocurridos en el país. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Muchas gracias, Ángel. Un placer siempre estar aquí en un programa que evidentemente siempre se convirtió pues, en una bandera absolutamente democrática, en una lucha permanente por el Estado de Derecho y más que nada por un periodismo independiente. Siempre, como te digo, un verdadero placer acompañarte. Sí, efectivamente este es un programa que apareció primero en redes y luego hemos llegado a la radio y al streaming gracias a la acogida de PBO Radio, de Philly Butters, y efectivamente siempre hemos mantenido muy en alto las banderas de la independencia política frente al poder y de un compromiso absoluto con la democracia y con el desarrollo nacional. De eso nos sentimos muy contentos y en esta oportunidad pues nos toca comentar lo ocurrido. ¿Qué duda cabe, Alberto, que lo más relevante de esta semana ha sido esta crisis migratoria que nos ha sorprendido a propósito de decisiones del gobierno de Chile, gobierno de izquierda perteneciente al Foro de Sao Paulo, alineado con estas ideas, que ha decidido deshacerse de un número importante, no sabemos cuántos, de personas extranjeras que han entrado al país quizás en condiciones irregulares. Hasta ahí es una decisión soberana, pero lo que resulta crítico y preocupante es que los coloquen en la frontera del Perú y le genera a nuestro país una situación de tensión como la que hemos vivido estos días y ustedes pueden observar en las pantallas. Entonces, este es el tema, sin duda, de la semana, una crisis que está escalando, que puede convertirse, mira tú, Alberto, en una crisis diplomática entre dos países, un país vecino con el cual tenemos la necesidad de mantener las mejores relaciones, y este es un asunto que sin duda tiene un contenido humanitario, quien lo niega, pero la forma prepotente, unilateral, un poco desquiciada desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de llevar a la gente a la frontera, arrumbarla ahí y generarle un conflicto al país vecino, es un gesto poco amistoso, poco elegante, que felizmente nuestra Cancillería, a pesar de la demora, ha sabido responder. No con la energía, no con la contundencia del caso, pero digamos, hay un malestar que ya está expresado en la zona sur del país. Bien, ¿qué te parece a ti esta situación, Alberto? ¿Cuál es tu punto de vista, tu primer comentario? De acuerdo en lo que dices, un gesto muy inamistoso que puede generar un grave conflicto diplomático con la República de Chile. En los cánones de la diplomacia internacional, Ángel, esto no se hace. Es decir, abruptamente ha eliminado, ha sacado de la frontera chilena, por orden establecida de Boric y seguramente el ministro de Relaciones Exteriores. O del Interior, ¿no? O del Interior, o los organismos correspondientes, pero no solucionan un problema migratorio real, ¿no? Con esta gente que evidentemente pues tiene graves problemas en su país. Maduro ha establecido siempre una política contra ellos y la verdad genera pues un conflicto doble entre Perú y Chile, algo que no debía ser. Algo que no debía ser, efectivamente, pero hay que ir al fondo del asunto, a la raíz del asunto, para que podamos entender una visión cabal. Esto no es casual, esto no es reciente, esto no es fruto de una decisión desafortunada de Boris, sino en el fondo tiene que ver con la dictadura y el desastre económico producido en un país que hasta hace unos 20 años tenía una economía próspera, un desarrollo importante en la región, era uno de los países más ricos por la importante riqueza petrolera, por los recursos primos, era por sus recursos y materias primas, era un país evidentemente importante y rico en la región. Pero la
inauguración con Chávez y seguida por Maduro del socialismo del siglo XXI, para quienes pregonizan estas ideas para otros lugares y para el Perú en concreto, ha significado esta migración de millones y millones de venezolanos. Son más de 5, 6, 7, 8 millones y el drenaje humano no termina tú. Entonces, en última instancia, estamos viviendo el día de hoy, en el mes de abril del año 2023, no es otra cosa que la condensación de un conjunto de errores, de políticas catastróficas, de desastre a la vista que se ha producido en Venezuela. Y esto ha generado una eclosión que complica la posición migratoria de todos los países de la región. Así es. Colombia, por supuesto, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en alguna medida Argentina, y el Perú en particular. Entonces, creo yo que nuestro primer análisis, ¿qué te parece a ti? Tiene que ser, para que los amigos que nos escuchan entendamos, tienen que entender por qué se ha producido esta explosión migratoria. Claro, es verdad, la migración es un fenómeno regular que sucede siempre, pero en proporciones y cantidades que se explican. Incluso hay momentos en que la gente busca oportunidades y como todo el mundo lo ha dicho y nosotros hacemos nuestra, la tesis es que una migración razonable es positiva porque incorpora nueva sangre, nuevas ideas al cuerpo nacional. Y si estos ciudadanos se asimilan, se nacionalizan, vamos a tener un aporte. Finalmente hay grandes países como Estados Unidos que son en el fondo países de migrantes. Nosotros no estamos contra la migración en sí y mucho menos tenemos una posición xenófoba, enemiga del extranjero, pero sí consideramos que la forma en que se viene llevando a cabo y la dictadura y el desastre económico en el país hermano de Venezuela está en la base de esta crisis que estamos viviendo nosotros como país y probablemente otros países en la región. Sí. El problema, Ángel, es que el Perú no ha tenido una estrategia migratoria para recibir 1,5 millones de venezolanos, para captarlos, para darle las condiciones mínimas de trabajo. Se habla de que muchos de ellos quitan el trabajo a algunos connacionales, pero quisiera recordarte, y tú bien lo has dicho, Venezuela hace 50 años pertenecía al Club Top en el mundo. Era uno de los 5 países más ricos del mundo. O el petróleo, ¿no? Y recuerda que el bolívar era una moneda en Latinoamérica poderosísima. La gente iba a Venezuela de todas partes a buscar oportunidades. Era la Suiza de América Latina. Sí, desde el punto de vista económico, sí. El nivel económico, el PBI, es decir, las condiciones económicas en Venezuela eran espectaculares, eran de primer orden. La Suiza de América Latina. 25 años después del gobierno de Hugo Chávez, esto es lo que podemos ver. Esto es desgracia para esta gente, pobreza extrema, crisis en la nación, una hiperinflación galopante y las condiciones socioeconómicas y políticas evidentemente han generado, tú bien lo has dicho, una quiebra en el tema migratorio internacional. El problema venezolano es tan grave que no solamente ha incendiado la pared al interior de sus fronteras, dentro del país, sino que se ha desbordado. Y entonces hoy día hay millones y millones de venezolanos que están migrando por el mundo, ¿no? Unos en mejores condiciones que otros, pero migran por el mundo, obligados, huyendo primero de la dictadura política, pero también de la falta de oportunidades que el llamado socialismo del siglo XXI, del cual se ufanaba el señor Chávez y del cual es continuador Maduro, y que el Foro de Sao Paulo cobija y lo manda como receta para todos los países de América Latina, genera este tipo de desgracias que todos tenemos que lamentar. Entonces, en primer lugar, cuando enjuiciemos la crítica al problema de la crisis que hoy vivimos con la frontera chilena, tenemos que partir del comienzo y entender que esto no es más que el desastre. Esto no es una cosa necesaria. Si no se hubiera producido un régimen tan desastroso, la debacle económica y política en un país hermano estabilizado, importante como tú lo has recordado, como ha sido Venezuela, evidentemente no tendríamos una migración en estos volúmenes, que ya es un problema objetivo para todos nuestros países, sin duda alguna. Uno de los primeros productores de petróleo en el mundo, mira la condición económica en que está. Sí, claro. Producto, evidentemente, de la ejecución de estas políticas comunistas, socialistas, estatistas, que han llevado a este pueblo
a buscar bueno, nuevos creo que aquí está la horizontes. mejor demostración de que Sí. el socialismo, llamado el siglo XXI, en lugar de traer avance, progreso, desarrollo, bienestar, genera todo su contrario. Vean ustedes, nuestras palabras, nuestro comentario, Alberto, se queda chiquitito. Sí. Ustedes podrían no creernos, pero nos remitimos a estas escenas que estamos viendo en el programa, al drama de hombres y mujeres y niños, y entendemos entonces que la situación se vuelve realmente dramática, por decir lo menos. Creo que esto es un asunto de primer orden que tenemos que señalar. Y lo que tú has dicho en segundo lugar, ya en el caso peruano, la política migratoria del Perú es otro desastre, porque está bien, hay que asumir, hay que quizá compartir responsabilidades entre los distintos países. Estamos sin duda ante un problema humano fundamental, no lo quiero yo minimizar, no es que no nos interese, no es que podemos mirar a otro lado como si no, no, en el mundo globalizado, en el mundo interrelacionado, todas estas cosas están vinculadas, pero se hace con inteligencia, se hace con razón. Mira tú, en Europa también se ha producido una enorme crisis, tú sabes, con la expulsión de millones y millones de sirios a raíz de la guerra civil y la intervención norteamericana, primero rusa, después, etcétera. En fin, ha habido un genocidio en este país y ha habido una eclosión demográfica de gente que ha salido de este país de Siria y llega a todos los países de Europa, con los problemas graves que causa. Pero por lo menos los europeos, encabezados por Alemania y la señora Merkel, se han puesto de acuerdo, llegaron en una cumbre a distribuirse cuotas. Entonces, para hacer más, que algunos no querían, eso es otro tema. El tema no es sencillo, ni hay buenos ni malos, pero por lo menos el intento racional de buscar una solución conjunta. Aquí en América Latina eso no ha sucedido. Esta venida de venezolanos que básicamente por el norte, a través de Colombia, país fronterizo, y de Ecuador, llega al Perú, se ha producido anárquicamente. Así es. Y esto entonces provoca el malestar, porque tenemos un número de venezolanos, mira, si son 1,5 millones, estamos hablando más del 5% de la población que en un par de años ha venido a incrementar y a presionar el PBI peruano, que no ha crecido necesariamente en esa cantidad, ha venido a ocupar una masa de empleos que estaba originalmente destinada a nuestros connacionales, ha venido, digamos, a demandar servicios de educación y salud, otra vez formulados para los peruanos. Y está bien, yo creo que se puede compartir. Tampoco vamos aquí a ponernos en un plan chauvinista, pero también es correcto señalar, con todas sus letras, de que esto hecho en modo irracional, masivo, sin orden y quizás abusivamente, y aquí hay una responsabilidad ¿de quién? De los gobiernos de Kuczynski, en primer lugar, del gobierno de Vizcarra y de los caviares asesores desde los distintos ministerios que han ensalzado la migración como un problema humano fundamental sin analizar las consecuencias que tiene para los países receptores y sobre a nuestras poblaciones, que no pueden también ser víctimas. Mira tú, el fenómeno de la violencia criminal que ha traído la venida no de todos, sino de un grupo minúsculo pero importante de venezolanos, está significando el agravio, la muerte, la amenaza para nuestros connacionales. Así es. Y no para la gente más rica, sino incluso para la gente de escasa condición económica que sufre día a día la formación ya de mafias, el llamado Tren de Aragua, no sé si tú has escuchado hablar, ¿no? Y todo esto entonces, si no se regula, evidentemente es una bomba que nos estalla en la cara. Ángel, este tipo de extorsiones que ahora estamos viviendo en los conos o en algunos lugares de la Lima mesocrática no existían antes. No existían antes. El nivel de asesinato, de crímenes que estamos viviendo en algunos distritos no existía antes. Se ha profundizado. Había también violencia. Pero no de esa manera. No éramos el paraíso, pero esta se ha incrementado. Hoy día te matan por un celular. Correcto. O sea, por lo menos la intensidad, lo dice Fernando Rospigliosi, que conoce estos temas, que por lo menos la intensidad. Y no solamente, sino que ahora hay mafia. Claro, vamos a decir, por lo menos los ladrones, criminales peruanos tenían algún tipo, entre comillas, de consideración. Cierto. Entonces había ciertas reglas. Ya el uso de las armas de fuego y el atentar contra la víctima
se producía en algunos casos, Sí, ¿no? pero no para robarte un celular, Sí. no, Qué bien no que para lo ha dicho, quitarte ¿eh? la cartera, ¿no? Qué bien que lo he dicho. Sociológicamente el ladrón peruano nunca mataba de esta manera Por lo menos por estas cosas, tan ¿no? directa, tan sangrienta, ¿no es verdad? Tenía un cierto recato. Sí, pues, ¿No? no sé por qué, será porque somos peruanos en Sí. última instancia, Sí, sí, sí. o por costumbre. No estoy haciendo, por si acaso, una apología de los choros peruanos, no. pero sí hay que marcar la diferencia. Pero el ladrón venezolano no tiene ningún tipo Ninguna de miramiento en la muerte. Ninguna sensibilidad, Consideración. ninguna consideración. Nada, ¿no? sí. Y eso es lo que hemos O sea, recibido te disparan y después te roban el celular. de toda esta bolsa de 1,5 millones de venezolanos. No ha habido una estrategia. Las fronteras peruanas son una coladera. Sí. Y creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ahora también creo hay que decirlo para que estos juicios que estamos emitiendo, Alberto, no parezcan sesgados. La mayoría de venezolanos están integrados a la economía del país. Nosotros conocemos a muchos. Hay gente que está integrada, hay profesionales Muy de primer profesionales, nivel muy competentes. y hay otras personas que se han acoplado a restaurantes, a negocios, a la empresa peruana en general. Y eso está bien, porque efectivamente la migración no es necesariamente un fenómeno negativo. Más aún tiene un lado positivo. Sí. Pero tiene que ser racional, tiene que estar regulada, tiene que ser conforme y además ningún país que se respeta Sí. permite pues abrir la frontera de modo tal que entren gente de mal vivir, Sí. ladrones, potenciales asesinos, Sí. como lo que lamentablemente estamos sufriendo hoy día en el Perú. Claro, y toda esta gente trae sus taras, trae su cultura, trae sus mañas. Por ejemplo, en Europa, ¿no? El presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el presidente húngaro, Viktor Orbán, cerraron la puerta absolutamente a la migración. Claro, esa es una posición un Se han poco más dado- dura. Ellos se dieron cuenta, Ángel, ¿no? Ante la dureza de estas políticas públicas diplomáticas e internacionales, que digamos, los sirios, ¿no? Los ciudadanos sirios, iban a realizar en estos países, ¿no? Una cierta perturbación de la cultura, la economía, y determinaron eso. Bueno, ¿no? efectivamente conocemos esa posición, la respetamos. No necesariamente hay que hacerlo acá, porque mira tú, por lo menos con los venezolanos somos partícipes de un mismo modo de ser, somos herederos de una tradición histórica, hablamos el mismo idioma, finalmente somos criollos, ¿no? Fruto de la conjunción de los pueblos originarios con la gente que vino de Europa a través de España. Entonces tenemos, digamos, por lo menos nos entendemos y hablamos, pero de eso no se trata. Yo creo que es gente que hemos salvado, pero lo que sí está muy mal es la actitud negligente, porque ¿para qué tenemos fronteras? ¿Para qué tenemos un sistema de migraciones? Claro. ¿Para qué tenemos una policía especializada en cuidar la frontera? ¿Para qué hay controles en las fronteras nacionales? ¿Para qué hay un Ministerio del Interior y un ejército en última instancia si al final no podemos controlar este tipo de cosas y tenemos los cuadros lamentables que estamos viendo? Sí. ¿Para qué? Sí, los índices de criminalidad han avanzado pues, terriblemente y el gobierno, a través de Dina Boluarte, tiene que iniciar una política, Sí, pues. una estrategia nacional para combatir esto. Sí, yo espero, pues, y espero que esto además estamos se esperando. abre con firmeza. El Perú tiene que hablar con voz alta en el concierto de las naciones latinoamericanas, exigir una reunión en la cumbre o por lo menos de los ministros de Relaciones Exteriores para ver en conjunto este problema y de modo tal que no le chanten al Perú pues Sí. estos problemas, porque la verdad la política de los caviares, de las izquierdas que levantan al tope la bandera humanitaria, pero desconocen la humanidad y las carencias de los peruanos, o sea, miran las cosas de un solo lado y esconden el otro lado de la moneda, es lo que explica, digamos, el que nos hemos llenado quizás de modo irracional. Sí. Yo no sé, no soy técnico al respecto, no sé si 1,5 millones, casi 2 millones es un número suficiente para la frontera. Pero ¿qué te parece si cambiamos un poco de tema? Claro. Y esta semana también ha estado marcada por, primero, la llegada de Toledo, pero también la denuncia que finalmente la señora fiscal de la Nación ha hecho contra el lagarto Vizcarra, esta vez por genocidio. El lagarto Vizcarra, como saben los amigos, está siendo procesado, está siendo investigado por crímenes de corrupción cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, pero ahora debería dar cuenta a propósito de este genocidio, que también no es una exageración, de 250.000 personas muertas, entre otras cosas por la incompetencia, la maldad, cuando no
la cutra, Sí. en la compra de vacunas equivocadas, Sí. el monopolio, el manejo de los oxígenos, la falta de equipamiento hospitalario, etcétera, cometido por este señor, al cual el título de señor, por supuesto, que le queda muy grande. La adquisición de las vacunas Sinopharm en ese momento pues evidenciaban, ¿no?, como tú lo has dicho, una cutra grande, ¿no?, sin pensar en la Estaban haciendo un negociado. ciudadanía nacional. O sea, negociaban lo más, digamos, lo más rápido para poder lograr sus negocios. sin Una importar. vacuna que había sido ya en ese momento Sí. rechazada en todo el todos mundo. En lados. Europa creo que había un país en el Golfo Pérsico, en Arabia, que había devuelto y nosotros éramos los otros grandes Los únicos compradores. que recepcionamos esa basura de vacunas, Sí. que evidentemente Y fue... cuando se descubrió el escándalo, Sagasti hizo un cambio y trajo ya las vacunas normales de AstraZeneca, ¿te Sí, acuerdas tú? sí. Pfizer y otras más, Sí. que finalmente logramos paliar. Pero con este señor se demoró. Y el otro crimen de Vizcarra fue pues usar solamente las llamadas pruebas rápidas que no permitían detectar el mal del Y coronavirus. recuerda, Ángel, la felonía del lagarto Vizcarra de inocularse la vacuna subrepticiamente. Sí, ¿no? sí. ¿No? Que un tipo más cobarde no puede ser. No, además un miserable que decía que, y ahora se presenta como él, dice que ese puso de voluntario, Muy valiente, dice. de voluntario para ver la prueba. Primero que ningún presidente de la República, ni un alto jefe se convierte, pues para eso hay voluntarios, Sí. se hizo un llamado de gente que quiere. Pero además este era bien gracioso, este voluntariado de Vizcarra Sí. jaló a su mujer, a su Sí, hija, sí, sí. a su tío, al mayordomo, Así al es. chofer y al perro. Sí. Todos entraron, o sea, todos eran Sí. todos Muy eran bien. eran mártires, Sí. eran otros carriones que se inoculaban Ajá. la vacuna para ver si servía o no. Otros carriones. Es una farsa completa, es un cínico de lo Y último. escucharlo a Vizcarra decir que él tuvo la valentía, Sí. ¿no? La valentía, la heroicidad de poderse inocular una vacuna, pues para ver si el pueblo después la podía abusar o no. Sí, la verdad que este personaje, yo no sé qué hace libre, el daño que ha hecho a la Que ha nación hecho al es Perú. impresionante. Mira tú, Toledo, que está ya siendo procesado e investigado, yo creo que es culpable a raíz de las pruebas. Él no sabe cómo demostrar esos 35 millones Sí. que parece provenir de la Cutra con Odebrecht y otras empresas brasileñas. Sí. Pero por lo menos, mira, y esto no estoy justificando Ajá. otra vez, ¿no? Ya. Por lo menos el gobierno de Toledo mantuvo el régimen democrático, generó la descentralización política, distribuyó el poder y mantuvo una política económica que, como él mismo dijo en la campaña electoral, fue el segundo piso de lo que ya había construido Alberto Fujimori. Y efectivamente, durante el gobierno de Toledo, el Perú tuvo un crecimiento, retomó el ritmo de crecimiento. Acuérdate que los últimos años de Fujimori fueron críticos económicos, hubo casi un default, una crisis, hay una ruptura de las finanzas públicas y avanzó. Esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, Cierto. no es excusa Es verdad. para condenarlo No, y expresar todo nuestro repudio y rechazo por haber traicionado esa confianza. Sí. Pero por lo menos yo no recuerdo que hubo un gran escándalo. Sí, había escándalos, pero era por el tío, por la hermana, por Toledo, que por qué. El avión por, parrandero. por galleta, por aborro. Eran. El avión parrandero. Vamos a reírnos un poco, ¿No? porque eran problemas de otra envergadura. Sí, claro. No eran los problemas, por ejemplo, de Sí. Vizcarra, estas cutras Sí. a nivel de la vacuna, no. Eran problemas personales. El personaje moralmente Lo perseguían, ¿no? es un problema, efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Vizcarra ha sido un pésimo gobernante, un felón y un tipo muy, muy cobarde en todo esto que hemos contado. Claro, que Ángel, ¿no? destruye la democracia, Es- desarrolla, malogra la Constitución con políticas para Sí. cerrar el Congreso indebidamente, La Junta Nacional de Justicia. exagera la famosa cuestión de confianza que nunca se había usado, ha creado una crisis de inestabilidad permanente. Pero también Ángel, un tipo corrupto. Él traía varias Y perlas de además, Moquegua. el luchador anticorrupción Sí. resulta que tiene una cartera de robos No. impresionantes. Un prontuario impresionante. Él y su primer ministro Villanueva, que en ese momento era Claro. fue primer ministro, antes de eso los dos fueron presidentes Sí. regionales, uno de San Martín, otro de Moquegua, justamente. sí, sí. En fin, nos ha quedado no, corto, siempre. aquí se puede seguir conversando Siempre. y llegamos al fin de la primera parte de nuestro Sí. programa. Volvemos después de los avisos comerciales.
El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Guaycoloro. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao,
con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petromás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petromás te enseña. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En estos momentos tengo el agrado de presentarles, conjuntamente con Ángel Delgado, a Enrique Valderrama. Él es analista político con el cual vamos a seguir conversando del tema de la migración venezolana y temas también de coyuntura nacional. Es analista político, es periodista, tiene presencia en columnas y otros medios, pero además es importante decirlo porque yo creo que esto aquilata su calidad. Es dirigente del Partido Aprista, partido que se está reconstituyendo y que es imprescindible para la vía democrática del país que tengamos partido con el APRA. Claro que sí. Porque realmente lo que tenemos ahora es un desastre y esperemos que luego de la experiencia tenida, este resurgir del Partido del Pueblo, bueno, pues aporte lo que aportó a lo largo de toda su historia, y creo que ahora la situación lo amerita imprescindiblemente, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Alberto, Ángel, encantado de estar aquí. Gracias, Ángel, por el reconocimiento democrático. No, las cosas como son. Del partido de allá de la Torre. Parte de la crisis política, hermano, es que de hace un tiempo atrás, y esto tiene que ver con el gobierno de Fujimori, porque es en los 90... Es el inicio de la antipolítica. Es el inicio de la antipolítica. ¿No? Y esta monserga la agarran los medios de comunicación, la repiten los intelectuales, las izquierdas que habían sido derrotadas luego de la caída del muro de Berlín, empiezan como que, para cebarse de su fracaso, enlodan la política, la misma democracia, las instituciones, y denigran los partidos políticos. Bueno, Vizcarra es un Fujimori 2.0, ¿no? O un pretendido Fujimori 2.0, solamente que este fue vacado, ¿no? Pero era lo mismo, básicamente, ¿no? Y gran influencia en los medios de comunicación, popularidad y una perspectiva autoritaria de un cierre del Congreso Inconstitucional. Y si alguien que nos está escuchando cree que exagero, yo me remito a las pruebas. Por lo menos a fines del siglo pasado, ya se puede hablar así, teníamos partidos, más o menos, teníamos un sistema de partidos. Estaba el Partido Aprista, el PPC, Acción Popular y una izquierda unida importante. Había 4 fuerzas políticas que se disputaban los espacios democráticos, peleaban con unos más, otros menos, con éxitos o no. Pero la pulverización de ese sistema de partidos ha dado lugar a lo que hoy día está en el Congreso, ¿no? Lo que hoy tenemos como partidos políticos, la verdad creo que la palabra partido es demasiado, es una exageración para hablar de estas caricaturas. Entonces no es verdad que con las leyes de los caviares, las reformas políticas, etcétera, haya mejorado la calidad política. Ahí está la nueva clase política, y por eso yo creo que hay que volver un poco al pasado, a las mejores tradiciones, corrigiendo los errores para poder salir adelante. Y creo que las reformas a las que tú aludes, incluso pienso que no fueron hechas de buena fe. Claro. Yo creo que fueron orientadas para destruir a los partidos políticos. Ciertamente. Tú sabes que la izquierda marxista radical, a la cual tú has estudiado, tú conoces, ustedes conocen, de una u otra manera, en algún momento... entendió que no podían construir un partido popular en el país. Se dedicaron a la sociedad civil y desde ahí, evidentemente, buscan destruir lo que ellos nunca pudieron florecer, ¿no? Creo que es bastante claro. Ahora, si me permites un ratito, Alberto, porque me parece una idea genial. Esta actitud de la izquierda ha sido complementada con sectores de la clase empresarial. De que, claro, a ellos también les interesaba debilitar el sistema político, que no haya al frente dirigentes de peso para poder manipularlos como lo han hecho efectivamente. Mira tú, para la verdad, personajes como Humala, ¿no? En Castillo se les escapó un poco de la mano, pero personajes como Humala eran absolutamente funcionales con los objetivos mercantilistas de ciertos sectores empresariales, que en lugar de buscar fortalecer la democracia, querían que hubiera gobiernos débiles, gobiernos alaraquientos en el discurso, pero poco sólidos en sustancia, con los cuales se podía negociar
en todo el sentido de la palabra, incluyendo la CUTRA, porque los niveles de corrupción en esta época son fatales, y entonces, como yo escuché a algunos amigos empresarios, finalmente, más allá del discurso de Humala y compañía, tú con ellos te ponías de acuerdo mejor que con los dirigentes históricos de los partidos que por tener una tradición, por lo menos eran más difíciles. Palabras de algunos empresarios. Totalmente de acuerdo. O sea, la perspectiva de la destrucción de los partidos políticos no viene solamente de la izquierda marxista, viene también de los espacios mercantiles, oligopólicos en el país. Algunos se escandalizan porque estamos llevando a cabo, impulsando desde una corriente renovadora del APRA, una agenda social, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, del tema del control de los intereses en el sistema de banca, por ejemplo, o el tema de la reforma de las AFPs o otros temas, algunos dicen se está yendo hacia la izquierda. Y yo digo, es lo más liberal del mundo, abrir el mercado y generar competencia para que el consumidor pueda escoger. Lo que pasa es que, como dice Ángel, acá ha habido un sector mercantil que ha cerrado el mercado en términos farmacéuticos, en términos financieros. Entonces creo que más bien hay que ir hacia reformas que abran más el mercado en lugar de cerrarlo y beneficiar a grupos oligopólicos. Claro que sí. Enrique, ¿cuál es la perspectiva del APRA, del Partido Aprista Peruano, post Alan García? ¿Hay esperanza? ¿Hay estructura? ¿Tienen ustedes una posibilidad de poder ser protagonista en las próximas elecciones municipales, presidenciales? Yo creo que sí, creo que absolutamente. Creo que el partido está entendiendo en el transcurso de este proceso doloroso que hemos vivido la necesidad de la unidad y la necesidad de la renovación, sin duda. Y creemos nosotros que eso se expresa además en un nuevo discurso, en un nuevo planteamiento, en un nuevo esquema de planteamiento al país. Creemos que hemos peleado mucho y bien, me parece, en la parte institucional, sobre todo que nos ha tocado un Vizcarra, nos ha tocado a Castillo, hemos tenido que estar mucho en la pelea institucional. Pero el discurso social, el planteamiento social para los agricultores, para las MIPES, para los pequeños mineros, por ejemplo, etcétera, ha bajado mucho el volumen en el APRA. Y creo que ahora tiene que volver a elevarse ese volumen, aprovechando que actualmente, y digo lamentablemente, entrando un poco en materia de la política actual, la señora Boluarte sin duda no es Pedro Castillo, no tiene un plan, un propósito autoritario, pero no deja de ser un gobierno sumamente débil y sin ningún enfoque social. Y yo añado un gobierno que viene de la izquierda, eso es lo que todavía yo creo que hay que entender. Es verdad, la correlación de fuerzas no le favorece para desarrollar, digamos, una política que en otro contexto hubiera sido, porque ella ha podido perfectamente ser, en el mundo de lo posible, la continuación, la segunda fase de Castillo, un Castillo número 2 más ayornado, más vendible, más atildado, con mejor gente, ¿correcto? Porque el señor Otálvaro también viene de las fuentes de la izquierda y del humanismo, o sea que no estamos ante un giro. Por eso a mí me preocupa un poco, y esta es la pregunta que te quiero hacer, que la oposición parlamentaria, la oposición democrática, con el argumento cierto de que no hay que destruir el proceso de transición, termine mimetizándose tras un gobierno que no satisface ni a unos ni a otros. Y entonces que el discurso que están elaborando los izquierdistas, y hay que reconocer que son muy buenos para armar narrativas, de que la señora Boluarte es un gobierno de derecha, apoyado por la derecha, por el afrofujimorismo, dicen unas barbaridades, pero de tanto repetir, yo lo he escuchado eso en provincias, ¿no? De tanto repetir, a mí me parecería terrible que de aquí a 2 años, cuando haya elecciones, el país se polarice y la visión de la gente informada o mal informada en un solo sentido, ¿no?, crea que la Boluarte, en vez de ser la continuación de Castillo y su fracaso, sea pues el gobierno de la derecha o de las fuerzas democráticas, y entonces permita un revival, una recuperación de estos radicales que deberían ser hundidos a nivel del respaldo popular. Bueno, varias cosas ahí. La primera, tengo que hacer una diferencia fraterna entre la oposición democrática, que es un concepto amplio, y la oposición parlamentaria. En la oposición democrática acepto. Estás tú, está el APRA, está el PPC, que deseo desde aquí de todo corazón que se puede inscribir. Hace falta en el Perú la presencia de otro partido, yo también creo que como el APRA y el PPC también. Y otra cosa es la oposición parlamentaria. La oposición parlamentaria creo que por intereses, como Acción Popular, por ejemplo,
y infestada de niños. Es una caricatura eso, ya no es acción popular. O algunos, creo, buenas personas, pero con una falta de experiencia tremenda y absoluta. Entonces, prácticamente, lo he dicho ayer en un tuit, no hay oposición. Para todo efecto práctico, no hay oposición. Y eso incluye a la izquierda radical. ¿Por qué? Porque con el cuento de decir, sí, nosotros sí queremos elecciones anticipadas, pero firmen la consulta de la constituyente. Ellos saben que eso no va a ser posible, por lo tanto todos estamos tranquilos. No quieren. No quieren tampoco. Ellos lo hacen quizás con mayor inteligencia, porque saben que pueden perder en una elección adelantada y ser barridos, porque el recuerdo de Castillo todavía está presente en la gente. El problema está que eso se dilate. Quedas hasta el 2006. 26. 26. Todos quieren quedarse. Todos quieren quedarse por distintas razones. Irresponsable, y lo voy a decir, bajo el riesgo de caer antipático en algunos sectores amigos nuestros, yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que una crisis como la que hemos vivido, con estas características, la mejor solución hubiera sido repartir las cartas de nuevo. Sí. Ir a una elección general de nuevo. Sostener a la señora Boluarte hasta el 2026, sí, seguramente es posible. Pero ¿qué van a salir o qué puede salir de las urnas el 2026 con esta presión que estamos viviendo? Porque parece que el gobierno solamente tiene un enfoque y lento en el control territorial, policial, militar. Pero en lo social ninguna iniciativa. Y este asunto que estoy hablando del control territorial, policial, militar, incluso ya se ha puesto en entredicho con lo que estamos viviendo en el tema migratorio. Es decir, nada prácticamente. Quizás soy muy duro, pero creo que el tema de la inclemencia de las lluvias ayudó al gobierno a cambió el foco. Y creo que cuando esta situación pase, y ojalá que pase pronto totalmente, el gobierno no está libre de que estalle en cualquier momento una chispa de diferentes lados y lo presione al punto de tenerlo casi convertido en un zombie, ¿no? Así es. Mira, yo creo que tú has dicho una gran verdad que voy a insistir en ella para que quede claro ante los amigos. Aquí hay un gran engaño. Aparentemente las izquierdas son las que quieren el cambio de elecciones y se pelean porque quieren que sea no el 24, el 23... Ayer, ¿te das cuenta? Sabiendo que eso es utópico y mentiroso. O sea, cuando tú exageras un argumento, en el fondo no lo quieres. La mejor forma de decir no es exagerando sobre la realidad, volviendo irrealizable cualquier proyecto. Pero además tú has dicho una gran verdad. Las izquierdas, que inclusive en sus manifestaciones dicen adelanto de elecciones, que se vayan todos, no lo quieren hacer y han agarrado un pretexto magnífico para ellos que les tranquiliza la conciencia, que dice, está muy bien, adelanto de elecciones, pero con asamblea constituyente a través de un referéndum. Como eso es inviable desde el punto de vista político, eso no va a pasar, entonces la conclusión es que no hay elecciones. Entonces, si las izquierdas hubieran querido, se hubieran adelantado elecciones. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que el adelanto de elecciones no es como dice el almirante Montoya, al cual yo tengo un gran respeto y cariño, y otros, no es ceder a la presión de los violentistas, sino es el argumento que te he dicho, es el análisis racional. Luego de la caída de Castillo, Castillo infecta el régimen democrático y lo deja herido. Entonces, el gobierno de la señora Boluarte debía ser un gobierno convaleciente para que la recuperación de la democracia que Castillo, ella y su banda hicieron durante 1 año y medio, pudiera ser recuperada con nueva gente, con un nuevo oxígeno en un refrescar. La única manera de que exista, creo yo, una auténtica regeneración institucional, democrática, política, es con elecciones anticipadas. Claro, por eso que la fecha de abril de 24 parecía una fecha razonable, ¿o no? Porque ya estaríamos a 1 año. Pero, así es. ¿cómo? Yo no entiendo a los amigos de Anano Guerra y compañía, cómo han pulverizado esa posibilidad y al final, por distintas razones, han llegado a paralizar el proceso de adelanto de elecciones. Entre intereses y ingenuidades. Las dos cosas juntas. El Parlamento va a terminar con una aprobación mínima, porque te digo algo, ¿no? Al menos el Parlamento complementario que evacuó a Vizcarra tenía una agenda social irresponsable, lo que tú quieras, pero tenía una estaba conectado, porque era un era un parlamento populista, y eso es importante decirlo, claro, sí, cierto. Entonces yo creo que vamos a tener un gran problema. Creo que no todas las fuerzas democráticas o todas las perspectivas democráticas deben definitivamente caer en la trampa de pensar que debemos ser activistas defensores de la estabilidad de este régimen.
Yo creo que hay que ser crítico, yo creo que hay que señalar los caminos, creo que puede hacer cosas la señora Boluarte, pero no le veo todavía que tome las decisiones correctas en los tiempos correctos. Y como digo, eso pasa también por un tema de liderazgo que no se le ve mucho, como en este tema internacional, por ejemplo, donde evidentemente ella debió tener una voz mucho más fuerte, ¿no? Y eso es un problema que el gobierno arrastra, parece, genéticamente. Porque recuerda que en el origen de este gobierno, ella logra estabilizar el tema interno con muchos problemas, pero en el panorama internacional nunca tuvo una estrategia. Hasta ahora se repiten las noticias en el contexto internacional de que supuestamente el golpe se lo dieron a Castillo. Sí, pues. Y no han podido revertir eso. No pudo revertir con todos los recursos del Estado, con la Cancillería. Y además, ante lo obvio, ¿no? Ante lo obvio, porque si hay un tema que no requiere interpretación ahora, es el golpe de Castillo. Hay un bloque parlamentario de la izquierda que no solamente es obstruccionista, sino que no quiere perder su cuota de poder, una cuota que nunca han tenido, Enrique. Por eso yo veo inviable, casi imposible, el adelanto de elecciones, porque ellos quieren quedarse todo el mismo. Ellos quieren quedarse, ellos son los conservadores de ahora. Han tenido el poder que tienen ahora. Entonces, la perspectiva de la oposición democrática, en términos amplios, y lo que podemos hacer desde los partidos, desde la sociedad civil, desde los medios autónomos, creo que es construir un mensaje para evitar que en el 2026 lo que se exprese en las ánforas sea algo mucho peor que Castillo. Es un punto, fundamental. ¿No? ¿Por qué? No puede estar en favor o en contra de determinadas encuestadoras, ¿no? Pero es un punto de referencia. Y cuando hacen la pregunta de ¿a quién creen que le dieron el golpe? Ustedes creo que le habrán visto. Sí, eso es terrible. El 55% cree que se le dieron a Castillo. Ahora eso tiene que ver con una mala pregunta. La gente está imponiendo golpe con vacancia. Seguramente. No distingue, pero sí. Pero vas construyendo la narrativa, ¿no? Eso es. Lo que quiero decir es lo siguiente. La realidad, y eso lo dicen una serie de nuevos filósofos, se construye a través de un lenguaje performativo. ¿Qué cosa es eso? Las palabras terminan haciendo la realidad a nivel de la percepción de la gente. Es el embrujo del lenguaje. Así es, eso es una cosa que hay que entender. Wittgenstein. Ahora, creo importante que desde la sociedad democrática podamos nosotros hacer varias tareas, ¿no? Una, evidentemente, desde lo social operativo. Dicen, ¿cómo es posible? Porque si tú te fijas en las protestas, no es Juliaca, no es Cusco Ciudad, no es Huamanga, no es Puerto Maldonado, es La Pampa, son las zonas altas de Cusco. Son las periferias. Son las periferias. Ajá, tienes razón. Evidentemente no han crecido ni han salido de la pobreza a la velocidad que lo ha hecho la urbe. Sí han salido de la pobreza. El jornal mayormente se ha multiplicado por 2 o por 3, el valor de la tierra por 2 o por 3. Es decir, han mejorado, pero no a la velocidad que ven ellos que la urbe mejora. Por lo tanto, hay un fenómeno de privación relativa y dicen por qué ellos sí, nosotros no. Claro. Y todo es culpa de la derecha de siempre, los de siempre, que ahora han sacado encima a alguien que es como nosotros. Y bajan, ya. La pregunta es, ¿qué hace los partidos democráticos y los que están en el Congreso, sobre todo, que evidentemente son los que han tenido registro, han tenido evidentemente hasta recursos asignados por el Estado, son los protagonistas? ¿Qué prédica democrática han hecho ahí? Y yo creo por eso que una de las misiones que los partidos que ahora, porque les anuncio a los amigos que escuchan PBO, que el APRA ya está reescrito legalmente. Y creo que el punto fundamental ahora es impulsar, sin duda, la presencia de un discurso democrático de cambio social en las zonas altas de Cusco. Estoy coordinando con algunos compañeros para ir al Brain también. Creo que es importante, creo que un partido como el APRA, y estoy seguro que el PPC y otros más también pueden hacer, hay que ir a esas zonas y no dejar que la izquierda radical marxista sea lo único que exista allá en el discurso nacional. Y creo que eso es un punto fundamental. Y otro tema que nos atañe también a nosotros, ¿no? Que hacemos activismo desde la sociedad civil y en el tema de la academia, el asunto del golpe de Estado de Martín Vizcarra, y lo voy a repetir por 20ª vez de lo que yo salgo a hablar, no ha quedado establecido claramente en el imaginario popular y en los sectores académicos que fue un golpe de Estado. Sí, pues claro. Ahí hay una vacilación. Marcial Rubio acaba de publicar un libro en donde dice el primer cierre constitucional del Congreso. Sí, pues eso es una farsa absoluta. Pero lo dicen académicos reconocidos. Nosotros, que tenemos además círculos de académicos también reconocidos, debiéramos producir algo sobre eso. Ese tema
ese tema, el tema del cierre inconstitucional del Congreso, es el origen, no el origen, es la mayor muestra de la degradación institucional de ese punto en adelante. Y no lo hemos reivindicado adecuadamente. Ciertamente, porque claro, si tú tienes dudas y los sectores, mira, de la inteligencia peruana están divididos al respecto, la verdad es que no sabemos distinguir, pues, qué cosa es democracia, qué cosa no es, y sobre todo no sabemos advertir cuál es el peligro, cuál es la amenaza contra el régimen democrático, y nos desarma. Decir las cosas que dice Marcial, al cual yo le tengo un gran aprecio, es un amigo, ¿ya?, es simplemente desarmarnos democráticamente. El señor Vizcarra forzó una situación determinada, hizo de la cuestión de confianza un fetiche, ¿no? Se metió en un tema que hoy el Tribunal Constitucional ha dicho que la elección de los miembros del Tribunal es un asunto de competencia exclusiva del Congreso. Entonces, ¿cómo puede hacerse cuestión de confianza sobre la competencia de otro poder? Es como querer hacer cuestión de confianza sobre una sentencia que va a dictar la Corte Suprema. Rompe el principio de unidad de poder. Pero esto que es tan elemental y lo intentemos acá, sin embargo, hay una nebulosa que tú has advertido en la población, en los sectores democráticos, diría yo, y eso nos desarma frente a los enemigos que hoy, disfrazados, la amenazan. Cuando apareció Cairo defendiendo el tema de la denegación fáctica, yo noté un rechazo casi absoluto, porque era una cuestión ilógica y conceptualmente indefendible. Con el paso del tiempo, eso está pasando por agua tibia. Y el señor sigue siendo un académico reconocido. Y su prédica en el futuro, para las nuevas generaciones de abogados que se formen o de gente informada, puede quedar. Creo que hay que dejar registro claro por escrito de este tipo de cosas, que creo que es lo que nos ha faltado y creo que es lo que ha abundado en la izquierda marxista, ¿no? Son las narrativas, pues, o sea, la narrativa se combate con otra narrativa, y entonces deberíamos haber hecho un esfuerzo para que en el imaginario de la gente, ¿no?, confundida efectivamente, se haya logrado revertir todo eso. Por ejemplo, eso sí yo creo que se consiguió de alguna medida con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, famoso, ¿no? O sea, en el tiempo, yo era estudiante en la universidad, había inclusive una acogida positiva, inclusive de sectores empresariales. Drassinauer, que era dueño de empresas metalmecánicas, veían positiva la reforma agraria, que era una vieja aspiración para ampliar el mercado interno, reformar la empresa. Efectivamente, se decía que el gobierno de Velasco retomaba las banderas del programa del Partido Aprista, qué sé yo. Había esa concepción. Tú lo habrás vivido, porque Carlos Delgado era el secretario de Velasco, y había sido secretario de... Y mucha gente más, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir que después, a la luz del tiempo y del desastre, la famosa crisis de fines de los años 70, ese imaginario cambió realmente, y eso le permitió realmente después, 10 años después, a Fujimori tener una importante audiencia cuando hace las reformas en sentido contrario para liberalizar una economía que en el tiempo de Velasco se había estatizado, con una opinión pública académica incluso favorable a él. No digo comunista, pero de cambio. Entonces, creo que eso es lo que está faltando ahora a nivel político. No hay un zanjamiento con estas cosas que quedan en la bruma, en el claro oscuro. No se sabe, unos dicen que sí, otros dicen que no, y eso nos desarma democráticamente. Yo creo que estamos con tiempo en la perspectiva de los meses, y yo creo que hay que comprometernos para el septiembre que viene a hacer una campaña de recordación de los 4 años del golpe de Estado de Vizcarra, dicho sea de paso, que protagonizó junto con el doctor Muerte, con Zamora, un gobierno genocida realmente. Yo quería mencionarles algo que me parece fundamental, que es que en el plano internacional, que mucho tiene que ver con el asunto de lo que vivimos día a día, y es la actitud casi como el dictador bielorruso Lukashenko, del señor Boris, una actitud malvada y perversa que utiliza a mujeres y niños como un arma arrojadiza. Eso es lo que está haciendo. Y evidentemente, como Lukashenko, que había un tema continental detrás, es un aliado funcional de Putin, ustedes saben, aquí el señor está aliado con Petro, está aliado con Evo, está aliado con AMLO,
Y evidentemente esto sin duda yo creo que viene orientado en una estrategia de desestabilización del Perú. Sí, sí. No es casualidad. No es una casualidad. Es importante ese enfoque que estamos haciendo. Ya se nos acaba el tiempo, pero sí, yo creo que tienes razón. Porque, ¿cuál es la solución a este problema migratorio? Es buscar un encuentro de presidentes o de ministros de Relaciones Exteriores del máximo nivel y buscar una salida conjunta. Bueno, que nos repartamos responsabilidades, que a la gente no se la arrime en la frontera, que se arme corredores humanitarios, que se haga una campaña a nivel de todo lo continental migratorio. Así es, entonces Así es. Que se vea quién es quién, quiénes califican, quiénes no califican, quiénes son delincuentes, quiénes no lo son. Si eso se hiciera en conjunto, aliviaríamos el problema migratorio, que repito, ha sido creado por los venezolanos y la dictadura de Chávez y Maduro, porque ahí está la fuente del problema. Y señalar la responsabilidad evidente Eso hay que en decirlo. tema de Maduro, pero la irresponsabilidad en estos días de Boric, y creo incluso hasta su funcionalidad a un acto que me parece perverso, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, decía el otro día con unos amigos, ahora es el momento en el cual el Perú debería hablar con Colombia, ¿no? Y con otros países de la región para poder pues, tener este encuentro, pero las relaciones con Colombia no son malas, son pésimas. Petro. Entonces no vamos a poder, digamos, tener esa facilidad natural para concertar una política común frente a la migración en el ámbito sudamericano. Bueno, pero el enfoque internacional te da como para tener algunas salidas, ¿no? Se pueden hablar de temas por cuerdas separadas igual. Sí, pero no, yo sé. Yo pero creo digamos, que le está faltando al gobierno de Boluarte también liderazgo y ímpetu en este tema. A mí no me extrañaría que esto, teniendo sus propias causas, sea también una maniobra de lo del Foro de Sao Paulo y compañía para desestabilizar un gobierno débil, incoherente como el del senador Boluarte. Estoy convencido que es una maniobra del Grupo Puebla. Eso es una muy buena, me quedo ahí y ahí lo dejo porque ya nos ha llegado el término del programa, realmente muy interesante tus comentarios, vamos a seguir contigo analizando, hay que darle profundidad a las cosas que hemos conversado el día de hoy. Yo quiero agradecer a todos los amigos que nos han seguido a través de este programa, realmente importante, y decirles a todos ellos que continúen pues siguiéndonos en todas las redes de la Coordinadora Republicana, a través del Facebook, del Instagram, Twitter, TikTok, y especialmente a través del canal CRTV en YouTube. Muy agradecido a todos ustedes, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ángel. mi querido Alberto. Muchas gracias, Alberto. Ángel, saludos al público de PBO.